Bueno, muy bienvenidos a todos los participantes de este conversatorio que va a tener como tema central en el Día del Patrimonio lo que es el fútbol y su relación con el patrimonio, y esta duda que nos deja la interrogante del conversatorio de hoy es sobre el primer campeón de Chile, que estaría siendo, según las investigaciones de distintos investigadores, la oficina San Enrique, el año 1935. Y esa es la duda que vamos a resolver hoy. Vamos a poner en contexto ese campeonato, vamos a conocer por qué esta salitrera de San Enrique llega a ser campeón, cómo llega a ser campeón invicto en ese año, y también ir conociendo las distintas versiones. Vamos a tener a tres invitados muy destacados. Bernardo Guerrero, muy entendido en el tema de la salitrera en el norte, sociólogo, profesor de la Universidad Arturo Prat, doctor en ciencias, y un investigador que tiene este tema muy acabado en cuanto a la identidad regional, a la nación entera, y en cuanto al regionalismo que produce el fútbol, la memoria, el patrimonio, y todo lo que está vinculado a Iquique y a su memoria, a sus orígenes. También nos va a acompañar Sebastián Núñez, él es presidente de la Asociación de Investigadores del Fútbol Chileno. Él nos va a poner en contexto este campeonato, qué pasaba en los años 30, qué pasaba en 1935, cómo estaba desarrollado el fútbol, dentro de qué contexto, dentro de qué marco se desarrollaba este campeonato, y también vamos a tratar de resolver la duda que nos convoca hoy, si efectivamente la salitrera San Enrique es el primer campeón del fútbol chileno. Y también quién va a poner ahí la pelota al piso, quién nos va a llevar a la cancha misma, va a ser don Ociel Rodríguez, que fue un jugador pampino del Nebraska en los años 50, y él conoce bien ahí el terreno, cómo era el fútbol en esos años, el calor abrasador, la cancha de tierra, los balones, los zapatos, etcétera. Nos va a llevar ahí más al terreno, a las vivencias propias de lo que era esos años el fútbol en la salitrera. Vamos a agradecer primero que todo a la Fundación Procultura, que es la que organiza este conversatorio en colaboración con el Instituto Nacional del Fútbol, el Sindicato de Futbolistas Profesionales, la Asociación de Investigadores del Fútbol Chileno, ASIFUCH, y también a la Universidad Arturo Prat, que en conjunto colaboran para llevar a cabo este conversatorio que hoy nos reúne y busca mezclar hoy en el Día del Patrimonio lo que es el fútbol y el patrimonio, la identidad regional en este tema. Para ya entrar en tema de lo que va a ser el conversatorio, vamos a presentar un pequeño documental sobre la historia de la salitrera San Enrique. Pisagua. Taltal. Caleta Buena. Iquique. 1893. And you can see all the ships here are all sort of probably English ships, yeah. British ships. The connection is, well, obviously it's my connection with my grandfather who was on the sailing ship, but this is the way football sort of arrived in South American countries. Yeah. Los ingleses, que es el primer imperio del mundo en sentido marítimo, ¿no? A partir de la revolución industrial, exportan la revolución industrial al mundo. ¿Y cómo la exportan? La exportan por medio de los barcos. Los ingleses llegan fundamentalmente atraídos, como todo el mundo, por la riqueza del salitre. Y ellos encuentran dos ventajas comparativas con eso. Uno, que todas estas oficinas salitreras, para que sean productivas, necesitan vincularse con el puerto para sacar el salitre, y eso lo logran a través del ferrocarril. Los ingleses, digamos, se adaptan perfectamente, crean toda esa riqueza, pero también necesitan ocupar el tiempo libre, y eso lo hacen a través de todos los deportes. La cantidad de deportes que hay en el principio del siglo XX en Iquique es impresionante. Todos los deportes ha habido y por haber, siendo, digamos, el más masivo, dos: el boxeo y el fútbol. Ellos traían los bates de cricket en el barco, traían la pelota de rugby, traían la pelota de fútbol, que acá no había pelotas de fútbol, y bueno, y traían las reglas
fue gracias a los barcos en cada puerto que llegaban, así como tenían una novia, que se dice que los marineros en cada puerto tienen una novia, bueno, en cada puerto dejaban la semilla del deporte. Mira, o sea, lo primero que hay que tener claro, yo creo que el contexto de cómo llega el fútbol a Chile y a Sudamérica, que es una necesidad que tienen los marineros de entretenerse, y no hay que circunscribirlo solamente al fútbol, sino que hay que ponerse a pensar que la mayoría de las veces llegaban a ciudades que eran bastante precarias, puertos que muchas veces no tenían muchas condiciones ni posibilidades de entretención, y ellos ven la forma de entretenerse. Los ingleses no solamente traen una ética del trabajo, sino que también traen una forma de ocupar el tiempo libre. Por lo tanto, los ingleses traen no solamente el ferrocarril, no solamente ser dueño de oficinas salitreras, sino que también traen una nueva forma de ocupar el tiempo libre, que son los deportes con reglas. Entonces, los primeros partidos que se observan en Iquique, 1895, quizás antes, son partidos entre ingleses y criollos, o mezclan de ingleses y criollos, bajo el nombre de... se distinguía por las camisetas, rojos contra los azules. El fútbol, digamos, es un gran articulador de una sociabilidad popular, y que aquí los criollos, los nortinos, sobre todo los iquiqueños, le dan al fútbol un toque, una identidad especial. El fútbol engarza acá en el Norte Grande con un sustrato físico potente, fuerte. Por eso Iquique brilla tanto en dos deportes de gran contacto físico, el fútbol y el boxeo. Porque la revolución industrial, que generaba mucho sacrificio en los talleres, necesitaba un momento de esparcimiento, y ese momento de esparcimiento se buscó que fuera físico. Condiciones de trabajo muy desfavorables, condiciones de trabajo muy duras, trabajar a pleno sol, en plena pampa, con tareas extractivas a puro mazo. Te creó una corporalidad que hacía muy fácil el paso de ese oficio al boxeo, al fútbol o al básquetbol, digamos, ¿no? Pero también estamos hablando de un proletariado que no solamente era un proletariado político de izquierda, como la historia oficial nos ha enseñado, sino que también era un proletariado que peregrinaba en bailes religiosos a la fiesta de la Tirana. Entonces uno puede decir, en la oficina había club deportivo, pero también habían bailes religiosos, y eran los mismos obreros que jugaban y bailaban, digamos. Y también son los mismos obreros que vinieron a protestar el 21 de diciembre de 1907, ¿no? La élite, como te decía, jugaba tenis, hacía esgrima. Aunque también habían unos gringos en la élite que también jugaban fútbol, ¿no? ¿Quiénes hacen hípica y esgrima? Los ingleses, por los que tienen plata, la clase alta, digamos, que tienen plata para comprar un caballo, por ejemplo. Entonces, acá lo que se hizo fue básicamente adecuar a estas condiciones que ya te relaté anteriormente, que tienen que ver con la fuerza, con el vigor, con una manera de pararse en la cancha, con este capital muy preciado por los iquiqueños, por la garra, por mojar la camiseta, que tiene que ver con estas cosas de condiciones de trabajo del obrero salitrero. La vida desde entonces, las restricciones que después de las obligaciones escolares, ir a la calle a poner dos piedrecitas evitando el gol y jugar fútbol nuevo, con pelota de sapo. El día domingo era vacío, porque como digo, las entretenciones eran muy poco. Después del fútbol venía el cine, ¿no? Teatro. Bueno, aquí se formó una asociación de fútbol entre Grupo Nebraska. Fuimos afiliados a la ANFA en ese tiempo, y se hacían campeonatos como en todas las ciudades, ¿no? Además se hacían campeonatos nacionales, se hacían eliminatorias, y eso era muy bueno porque el fútbol, que es lo que más se usaba aquí en la Salicera, porque las selecciones eran muy pocos. Los Intercity eran todos intentos muy bien logrados para producir la integración a través de las competencias deportivas entre clubes de Iquique, de los muchos que habían, con los clubes de La Pampa, que muchos que habían. Entonces los Intercity eran muy importantes porque eran verdaderas fiestas en las que la gente ocurría a la estación de ferrocarriles, se embarcaba en el ferrocarril y llegaba a todas las oficinas salitreras y lo esperaba el administrador de la misma. Había un programa de eventos que después la prensa deportiva comentaba con mucho entusiasmo. Por lo tanto, eran verdaderas actividades sociales que culminaban con un partido de fútbol, ¿no? Aquí en la Salicera, que se tomara en cuenta, siendo niños, adultos, que le dieron una camiseta, era como un premio, ¿ah? Era como, te voy a dar un pastel, ¿ah? Usar una camiseta de una selección o de un equipo, porque eran tantos los deportistas
que muchos quedan afuera. Ahora de selección, ese ya era el tope ya, de un deportista, un futbolista en la salicera, jugar por la selección. Maestranza, Yungay, Norteamérica, todos los grandes equipos de fútbol viajaban hacia La Pampa y después volvían las oficinas salitreras, las selecciones, a jugar en Iquique los sábados y domingos. El pampino se acostumbra a los climas de frío, calor, jugar a la pelota a las 12 del día con una calor tremenda, que le corre la respiración junto con sal, no le hace nada. Las condiciones de jugar en el desierto más árido del mundo, fútbol, eran distintas a las que se podía jugar en Coquimbo o al resto del sur, ¿no? En esa época, el deportista, el futbolista, desde niño hasta adulto, existía mucha la garra, como le llamaban. El amor por la camiseta o por la oficina que jugaba, por el club. Había mucho amor por eso. Era una guerra. Todos eran clásicos, todos los partidos eran clásicos. Hasta cuando éramos niños. Cuando éramos niños íbamos, por ejemplo, a jugar a Calacala y si ganábamos teníamos que salir arrancando porque lo ganara a Villascaso. Era tanto el furor y en todas partes acá. A veces había que se perdieran para que lo tendieran bien. Porque si ganaba el de visita, era seguro que había que arrancar rápidamente y a pie nuevo. Así era la pasión por el fútbol desde niño hasta adulto. No existía el director técnico, el entrenador, no existían, se armaban los equipos en base a tales circunstancias y vamos adelante, ¿no? Entonces digo, es muy importante cuando uno revise las alineaciones de los equipos. 5 delanteros. Había un juego más sociable, porque todo lo mejor eran selecciones, pero se jugaba con 2, 3, 5 delanteros. A veces se atrasaba un delantero para jugar un 2, 3, 4. Pasaba de la línea de 3 a la línea de 5 tiros. Fue un fútbol muy largo, equipo muy largo, podríamos decir hoy día, ¿no es cierto? Pero que se manifestaba, digamos, en los scores, en los marcadores. Muchos goles. Por lo tanto, ya que hay una marca identitaria de los deportes muy fuerte que tiene que ver con esta idea de la expresión popular que hay en Iquique, que se llama fuerte y largo para fina. O sea, el fútbol se jugaba fuerte y largo, hacia adelante. ¿Y cómo jugaban los ingleses? Hacia adelante. ¿Qué era mejor jugar? Titular, fuera hijo de empleado, o fuera empleado, obrero, jefe, ahí no había diferencia. En el deporte no hay diferencia. En otras cosas sí, pero en el deporte todo no había diferencia. Estos dos grandes equipos que se disputan la hegemonía del fútbol amateur, que es Maestranza, que es Yungay, más otro equipo, Jorge V, que aparecen, tardíamente puede aparecer Sportiva Italiana, que son grandes equipos. Y Maestranza, Fútbol Club, es el equipo de los ingleses del ferrocarril salitrero. Por lo tanto, existía un amateurismo hasta cierto punto disfrazado. Claro, porque le decían, te contratamos, pero tienes que jugar por nosotros. A diferencia de Yungay, que es el otro gran equipo, que son de los carretoneros, que eso no tiene ninguna posibilidad de que Yungay le decía, te contratamos y tienes que ser carretonero. O sea, eso es imposible realmente. Entonces también se expresan grandes diferencias sociales y grandes diferencias de clase. Maestranza versus Yungay es jugar en los ricos contra los pobres. El ferrocarril inglés, digamos, que juega contra los carretoneros, que es el equipo de Yungay, que es un equipo muy, muy popular. Yo no sé todavía por qué razón la selección de Iquique se hace representar por la oficina San Enrique. Pero si uno revisa la alineación de los jugadores de San Enrique, todos son jugadores de Yungay, Maestranza y otros equipos más. O sea, estamos hablando de que eran jugadores que jugaban en la liga local, por decirlo, que jugaban en Iquique. Tal vez un problema administrativo, ¿ya? Tal vez un problema financiero hizo que San Enrique, estoy especulando, financiara el equipo y lo llevara bajo su nombre. Pero no eran jugadores de la oficina San Enrique. De que la camiseta que uno se coloque, la tiene que jugársela hasta muerte, transpirar sangre si es posible.
Bueno, emotivo este corto documental que nos adentra en la historia del salitre, de la experiencia, y nos pone un poco en contexto lo que es la realidad en la salitrera y en Iquique, fundamentalmente lo que era el fútbol en esos años. La idea ahora es contextualizar un poco esto a nivel nacional. ¿Qué pasaba en Chile mientras en Iquique y en San Enrique había efervescencia por este campeonato que se jugaba en 1935? Sebastián Núñez nos va a contar cómo era la realidad nacional. Él es investigador de los orígenes del fútbol chileno, amante también de la Universidad de Chile, que mucho tiene que ver también en esta historia. Ahí nos vamos a ir adentrando y vamos a ir conociendo por qué también los universitarios y la Universidad de Chile tiene una cabida importante en lo que es esta historia del primer campeonato. Sebastián, cuéntanos, y si podemos resolver la duda que nos convoca hoy, si efectivamente San Enrique es el primer campeón del fútbol en Chile. Hola Felipe, bueno, primero agradecer el espacio, qué bueno que podamos hablar de fútbol en este Día del Patrimonio. En primer lugar, quisiera un poco contextualizar de qué manera el fútbol llegó a Chile y de qué manera también se desarrolló para poder en 1935 desarrollar un campeonato nacional. Si bien es cierto, yo creo que no vamos a resolver la duda acá, ya que la investigación es continua, sin duda vamos a dejar luces importantes para poder resolver este tema. En primer lugar, quisiera comentar de que siempre se habla de los ingleses que trajeron el fútbol, y en términos estrictos debemos hablar de los británicos, porque quienes empezaron a desarrollar el fútbol en Valparaíso, donde se vivieron las primeras manifestaciones, fueron los escoceses. Los fundadores del Valparaíso Fútbol Club eran escoceses y lo hicieron en 1889. David Scott, Robert Bailey, Hugh McCall, los tres eran escoceses y fueron los primeros en formar un club de fútbol en Chile, o de al menos del que se tenga registro, que fue en 1889. Otro componente importante son los hijos de británicos también, que en algún momento y en el siglo XIX partieron a Inglaterra a estudiar, y con ellos trajeron también esta idea del fútbol, del desarrollo de la educación como componente principal el deporte, y fueron también grandes promotores en Chile, y también fueron también los primeros dirigentes. Caso conocido el del presidente Jackson, que fue el segundo presidente de la Football Association of Chile, y él fue a estudiar a Inglaterra y trajo todo el movimiento esportivo a Chile. O sea, él fue campeón de tenis donde estudió, participó del fútbol, participó del atletismo, obviamente también del cricket, que es el deporte principal que tienen los británicos, y claro, pues él desarrolló una gama de deportes aquí en Chile y creó un montón de instituciones, toda adosadas al Valparaíso Sporting Club. Otro componente muy, muy importante, que no solamente se dio en Valparaíso, sino que se dio en Santiago, en Concepción, en Antofagasta, en Lota, de algunos de los registros que se han podido encontrar, es la escuela inglesa, o la English School, que le llamaban en aquel tiempo, que son los colegios de origen británico donde estudiaban en un principio los hijos de los trabajadores, ya que la aristocracia propiamente tal tenía profesores particulares, y que luego se fueron formando grandes instituciones deportivas dentro de estos colegios. Puedo nombrar la English Academy, que fue conocida como la Robinson Academy, fundada en 1890 en Valparaíso, y que tuvo su primer club de fútbol en 1891. El Macallan Sutherland, que se fundó en 1877 y tuvo su club en 1892. El Valparaíso Artisan School, que digamos es la primera gran institución británica para hijos de trabajadores principalmente el ferrocarril, se fundó en 1857 y tuvo su club de fútbol en 1895. Y en Santiago tenemos el Santiago College y el Instituto Inglés. Ambos colegios también desarrollaron el fútbol en los orígenes del desarrollo del deporte aquí en Chile. Estamos hablando desde 1891, ya el Santiago College y el Instituto Inglés ya jugaban partidos en el Parque O'Higgins, en ese tiempo Parque Cousiño. Entonces tú te vas dando cuenta de que el fútbol se empieza a propagar primero a través de los británicos que llegan a los puertos, y luego a través de la escuela. El mismo efecto también ocurrió en los colegios fiscales. O sea, en Santiago, que es donde yo más he desarrollado mi investigación, tengo el Instituto Nacional, que se fundó en 1896, yo hablo del club de fútbol, la Escuela Normal en 1897, que hoy día es Magallanes, el Sagrados Corazones en 1900, el Internado en 1902, y el Liceo Santiago y Valentín Letelier
formaron un club de fútbol con el Instituto Comercial en 1901. O sea, te vas dando cuenta de que en el fondo los colegios también fueron un componente importante en el desarrollo del fútbol. Y esto también se dio en Concepción, porque también había colegios de origen inglés, en Antofagasta, en Copiapó. De hecho, hay un profesor, el profesor Ricardo Latcham, que llega aquí a Chile, que es uno de los primeros, digamos, entrenadores de fútbol, lo hace en 1894, y funda el Santiago Rangers de los hermanos Ramsay. Luego él va a La Serena, y después también va a Copiapó, y en todos los lugares va fundando clubes de fútbol. Lo mismo el profesor Erasmo Arellano, que funda la Escuela Normal en 1897, luego se va a la Escuela de Arte y Oficio y funda otro club de fútbol también allá. Entonces tú te vas dando cuenta que finalmente también son los profesores los que van poquito a poco llevando el fútbol a los distintos lugares y a los rincones del país. Luego de esto, obviamente, cuando empezaron a aparecer los primeros clubes y se empezaron a desarrollar variados clubes, nació la idea o la inquietud de crear ya una competencia formal, como ya lo hacía hace muchos años Inglaterra, Escocia, Gales, inclusive algunos países de Europa también ya desarrollaban competiciones. Y en Chile, obviamente, también fuimos bastante pioneros al respecto. Argentina empezó en 1891 y en Chile en 1895, en Valparaíso, se forma la primera asociación de fútbol y el primer campeonato de fútbol, obviamente localmente, se jugó en 1896, donde participaron 6 equipos, invitaron a algunos de Santiago, los que finalmente no participaron por un problema, digamos, de traslado y tiempo. Y en paralelo también se empezaron a desarrollar los Intercity. El primer Intercity jugado en Chile se jugó entre Santiago y Valparaíso en 1893, y luego en 1896 se juega uno entre Valparaíso y Coquimbo, dando ya luces de que el fútbol se estaba desarrollando en distintos lugares del país. En el siglo XIX ya Iquique, Antofagasta, Concepción, Santiago, Valparaíso, ya desarrollaban fútbol. Obviamente primero muy suscrito a la comunidad británica, y luego ya de eso el fútbol empieza a escapar y empieza a desarrollarse entre los chilenos. Pensemos que en el campeonato de 1896 participaron 2 clubes de origen chileno, el National y el Chilean. O sea, 2 clubes que estaban compuestos, si bien es cierto, por algunos niños que eran de origen británico, pero eran nacidos en Chile. De hecho, el National solamente aceptaba jugadores nacidos en Chile. Entonces eso ya te da de que hay cierta identidad y el fútbol ya empieza a escapar de la zona inglesa y empieza a desarrollarse ya en los distintos lugares. Lo mismo ocurre en Santiago. Ya este Santiago Rangers, aparece un Santiago Athletic, y después ya aparece un club definitivamente de solo chilenos que también se desarrolla en la capital. Bueno, como bien mencioné, la primera asociación de Valparaíso en 1895, la segunda en aparecer es de Coquimbo en 1897, luego Iquique en 1902, le siguieron Santiago en 1903, Talca en 1904, Concepción en 1906, Chillán en 1908, Talcahuano aparece en 1909, Antofagasta en 1910, y Punta Arenas inclusive forma una asociación en 1912. O sea, ya para que el año 1912 tenemos fútbol a todo lo largo del país, y eso ya te da cuenta de un movimiento deportivo que no solamente está suscrito al fútbol, sino que también tiene sus otras manifestaciones como el atletismo, que también empieza a aparecer fuertemente. Ya pronto va a aparecer el boxeo también como uno de los desarrollos deportivos grandes que tiene el país. Ya es necesario destacar que con este carácter nacional obviamente empiezan a aparecer las competencias más poderosas, y estas asociaciones también deciden jugar Intercity, y ahí se empiezan a desarrollar partidos con Coquimbo, con Santiago, con Concepción. Los equipos viajan y son grandes acontecimientos en los distintos lugares del país. Una historia que siempre se repite en Antofagasta es que fueron los primeros campeones nacionales. Si bien es cierto, Antofagasta era uno de los equipos fuertes en aquellos tiempos, pero ellos lo que realizan es una gira en 1912 donde viajan primeramente a Valparaíso, donde juegan un partido, un Intercity, en el marco de las celebraciones de las fiestas patrias, y vencen a Valparaíso por 1-0. Luego de eso, obviamente, son invitados a Concepción, donde también obtienen un triunfo por 2-1 el día 20 de septiembre, y luego regresan a Santiago, donde son vencidos por Santiago por 1-0, pero ya habían cosechado un montón de victorias en todos los lugares donde habían estado. O sea, los principales partidos son los que nombro yo, que jugó con Santiago, con Concepción y Valparaíso, pero esa gira tuvo muchos más partidos donde casi todos salieron victoriosos, a excepción del equipo del partido con Santiago. Entonces, cuando Antofagasta regresa, digamos, a su ciudad, allá se declara de que son campeones nacionales y que habían vencido a todos los equipos del sur.
lo cierto es que eso, no, la verdad es que no parece un poco de verdad y lo que solamente es enfrentarse asociaciones con asociaciones y no tiene ningún tipo de carácter nacional. De hecho, los partidos no están suscritos bajo ningún campeonato, sino que solamente son desafíos que se habían dado en el marco de las fiestas patrias. Así que esa gira de la Asociación de Antofagasta en realidad no tiene mucho asidero como campeonato nacional. ¿Dónde empieza el error? En 1945, la Raíz Mancheño saca un libro que se llama Fútbol en Chile, un libro donde desarrolla gran parte de la investigación deportiva que se tiene hasta el día de hoy, y en él habla de que el primer campeón nacional es Antofagasta en 1902, pero claramente uno revisando la prensa de la época y cotejando información, la verdad es que este campeonato, o sea, ni siquiera es un campeonato, son partidos que se jugaron de manera independiente, y donde, claro, Antofagasta tuvo muy buenos resultados, pero en ningún caso obedece a las reglas de un campeonato nacional, ni tampoco tiene esa trascendencia. Bueno, el fútbol se siguió desarrollando, obviamente, las asociaciones siguieron creciendo, todas desagregadas, o sea, no digamos que había aparte de los intercity, los equipos también se desafiaban entre ellos, se empezaron a desarrollar algunos trofeos donde jugaba la Asociación de Fútbol de Santiago con la Asociación de Fútbol de Valparaíso, la de Coquimbo con la de Valparaíso, y así se fueron desarrollando como distintos desafíos que en el fondo eran los grandes acontecimientos deportivos de la época en torno al fútbol. Pero en verdad un campeonato nacional no había, ni no había nada que tuviera reglas que pudiera darle ese apelativo. Ya obviamente cuando se empieza a desarrollar las selecciones de fútbol, la primera en 1910, que tiene un fuerte componente británico. De hecho, los jugadores que viajan en 1910 a Argentina, la gran mayoría son británicos, escoceses, ingleses, galeses, inclusive algunos que habían nacido en India y Perú, también de origen británico, y muy pocos chilenos, solamente 13 en esa selección. Después hay una gira propiamente tal a Brasil en 1913, donde viaja un componente ahí ya 100% chileno. Entonces el fútbol se empieza como ya mencioné, ya de carácter nacional, está en todo Chile, y obviamente el gran acontecimiento ocurre en 1930, en el marco del campeonato nacional, perdón, el campeonato mundial. Se desarrolla un campeonato nacional que se le da ese nombre, donde se divide el fútbol en 3 zonas: zona sur, zona centro y zona norte. Se juegan muy pocos partidos, se juega Santiago con Aconcagua, que es el representante de Valparaíso, juega Iquique con Chañaral, juega Concepción con Talca, y luego hay otro partido más que juega Santiago con Concepción, que es una semifinal, y finalmente se da un partido final en Santiago, entre Concepción y Tarapacá, donde hay un empate a 3 en el estadio italiano, donde también se le da el rótulo de campeonato de Chile, pero el fin del campeonato en sí era buscar los jugadores que viajaran al Mundial de 1930. De hecho, se reclama mucho de la manera en que se desarrolla este campeonato, producto de que esto eran combinados en el fondo de jugadores de los distintos lugares del país, y en ningún caso podríamos, o sea, desde mi perspectiva, llamarlo un campeonato tampoco nacional. Fue netamente un invento de la Federación de Fútbol de Chile con el fin de poder ver en acción jugadores de distintos lugares del país para poder seleccionar a los campeones que irían al Mundial de 1930. Bernardo, imagino que aquí tú también tienes tu parecer respecto a este campeonato. Entiendo que lo he investigado. Tarapacá fue actor principal en este torneo. Bueno, de hecho, revisando la prensa, la revista Los Sports, que es la revista que cubre ampliamente ese campeonato, aparece en una foto de contraportada, una gran foto del cuadro de Iquique que se llama Tarapacá, que se usaba porque era la liga tarapaqueña, el gentilicio que ubicaba a todos estos equipos, y aparece como campeón de Chile. Por lo tanto, cuando yo cuento las veces que Iquique ha sido campeón de Chile, que son del fútbol amateur, que son 8 veces, yo parto del año 30, porque la fuente que cito es la revista Los Sports. Ahora, ese campeonato hay que tratarlo de leerlo y entenderlo a la luz de los años 30. O sea, mirándolo a la luz de ahora, digamos, claro, a lo mejor ningún campeonato hasta los años 50 tiene esas características de lo que podría ser hoy día un campeonato nacional, ¿te das cuenta? Claro, porque era un Chile muy fragmentado, costaba mucho viajar, costaba mucho movilizarse, ¿no?
Claro, y tú tienes razón, estamos con la sombra del Mundial de Montevideo, digamos, el 30, por lo tanto es posible que haya funcionado este tipo de elementos de ese modo, ¿no? Lo que no quita, digamos, es lo que tú has mencionado muy bien, la dinámica que va agarrando el fútbol y esta idea de organizar campeonatos nacionales, que desde el punto de vista más de la sociología, es una forma de decir cómo construimos una nación pensando en el norte, que estamos con el eco, ojo, del plebiscito del 29, que no se hizo, donde se iba a dirimir el destino de Arica. O sea, estamos con la guerra del Pacífico nosotros todavía, el año 30. Por lo tanto, ¿cómo incorporamos a esta población nortina? Que los sports, fíjate, los sports, ¿cómo nos define a nosotros? Dice, llegó una delegación de boxeadores a visitarnos a nuestro estudio. Morenos, bajitos todos, pero muy simpáticos. O sea, ¿cómo integramos a los morenos bajitos a la nación, a esta nación que tiene que integrar a esta zona rica en salitre? Bueno, una manera de las tantas, por eso es que el fútbol tiene un uso más allá del deporte, también tiene un uso político, bueno, campeonatos nacionales. Por eso es que es importante que este primer campeonato, si le damos el título del campeonato, que lo gana Concepción y lo gana Iquique, no lo gana Santiago. Y Concepción e Iquique, más allá, más acá, son los dos de un antirregional, de un anticentralismo muy acentuado, ¿no? Por lo tanto, lo que plantea el Estado, un poco de alguna manera, se le escapa de las manos, porque dice, mira, o bien todo lo contrario, de acuerdo a la interpretación, tenemos una población nueva que llega, ¿ah? Estos muchachos, o sea, yo me he fijado mucho cómo nos describen a nosotros, a los nortinos, porque nosotros no caemos dentro del fenotipo que la élite blanca santiaguina, patriarcal, define. Pues le llama mucho la atención el pampino forzado, chiquito, bajito, que corre, que va para allá. Claro, y después va cambiando porque van apareciendo muchos migrantes. Me voy al básquetbol. La época dorada del básquetbol chileno del 40 al 60 no se entiende sin los iquiqueños, y que son fundamentalmente iquiqueños migrantes, o sea, de origen croatas, por ejemplo. Los Toys, los Mitros y todo, que son 1,90 m. O Arturo Godoy, que también es nuestro, pero que mide 1,90 m, ¿te das cuenta? Entonces tiene que ver con todo ese tipo de eventos. Pero ojo, y aquí yo cuento a partir, hasta que las fuentes no me digan lo contrario, que en mi caso son los sports, esa es mi fuente, cuento el 30 como el primer campeonato. Sí, mencionar que yo me refería a que este no es un campeonato nacional como el de 1935, porque no es un campeonato de clubes, sino que son representaciones de la zona norte, de la zona centro y de la zona sur. No son clubes. El año 35, que ya vamos a entrar en materia ahí, son clubes, y eso también quiero explicar un poco de cómo estaba desarrollado el fútbol acá en Santiago, que fue, digamos, quien desarrolló este campeonato en 1935. El fútbol profesional había aparecido en 1933, se había creado una liga, una liga distinta, se había desmembrado el fútbol en Santiago y se crea la sección profesional. Para 1934, la Asociación de Fútbol de Santiago retoma de alguna manera el poder del fútbol en la región, y por tanto se crea esta sección profesional, se pone bajo el alero de la Asociación de Fútbol de Santiago, y en paralelo desarrolla el Campeonato Amateur de Santiago. En el Campeonato Amateur de 1934 sale campeón la Universidad de Chile de manera invicta. Recordemos que en abril de 1934 el rector de la Universidad de Chile había dictado un decreto con el cual el Club Universitario de Deportes se transformaba en el Club Deportivo de la Universidad de Chile, así que ya en 1934 estaba la camiseta azul y ya se jugaba, digamos, con el nombre de universidad. Ese fue el campeón en 1934. ¿Qué sucede en 1935? O sea, en diciembre de 1935, en diciembre de 1934 se empieza a desarrollar, o se empiezan en fondo a elegir a los jugadores que van a ir al campeonato
Sudamericano de Lima, que se iba a desarrollar en enero de 1935. Lamentablemente, la federación no elige ningún jugador de origen amateur, o sea, todos los jugadores que van a ese campeonato son profesionales, y ahí se genera una tirantez gigantesca entre la sección amateur y la sección profesional. Debido a ello, los dirigentes quedan muy picados de la sección amateur y deciden lanzar este campeonato que primeramente era con invitación, no estaban los recursos necesarios, de hecho, para traer a los equipos. Se avisa de que a todas las asociaciones del país, porque ellos también sentían de que ellos, al ser el fútbol amateur, tenían contacto con todas las asociaciones del país, o sea, había un desarrollo a nivel nacional, no así el fútbol profesional, que solamente se estaba jugando acá en Santiago. Entonces, él lanza este gran desafío donde le pide que a todos los campeones, digamos, de alguna asociación de Chile, tienen la posibilidad de participar de este campeonato nacional amateur. Lamentablemente, debido a que no hay recursos, van a tener que ellos costearse el viaje y costearse también la estadía. Y ahí empieza una especie de movimiento a nivel nacional súper fuerte, muy importante, donde empiezan a llegar cartas a Santiago, donde dice que va a participar Coquimbo, que va a participar Talca, Curicó, y en ese momento el Estado de Chile, o más bien el gobierno, da cuenta de que se está generando un movimiento gigantesco a nivel nacional, digamos, con este campeonato nacional, y decide poner recursos sobre la mesa, decide pagar los pasajes de todos los equipos que van a viajar, pero pone una cuota nomás, dice solamente va a ser desde Osorno hasta Coquimbo, debido a que no están los recursos para traer a los jugadores del extremo norte, que vendrían siendo Antofagasta y la región de Tarapacá. Así que ahí se empiezan a inscribir un montón de equipos. Yo voy a nombrar algunos solo como para tener una idea, pero ya en abril, Iquique indica de que va a viajar este campeonato nacional amateur, que va a viajar el campeón San Enrique. Digamos, estas son las noticias que llegan acá, y que este equipo está compuesto principalmente por la oficina de Anita y San Enrique. De ahí son los jugadores, pone, digamos, reglas muy claras. En primer lugar, dice que solamente van a ser campeones de asociación, y solamente podrán tener 5 refuerzos, y que no van a aceptar marrones, refiriéndose a los jugadores que recibían pago y que estaban en el fondo, que eran en ese tiempo se le llamaban semiprofesionales. Esto obviamente espanta a algunas asociaciones, así que Valparaíso no manda equipos, si lo hace Viña del Mar. Destacan Tarapacá, María Elena, Chuquicamata, Potrerillos, Coquimbo, La Serena, La Calera, Viña del Mar, Los Andes, Sigüel, Rancagua, San Fernando, Talca, Curicó, Linares, Chillán, Talcahuano, Concepción, Victoria, Temuco, Valdivia, Osorno, etc. O sea, todo Chile se une al campeonato nacional, y obviamente una de las grandes sorpresas es el viaje de los equipos del extremo norte, que son Chuquicamata y San Enrique. De hecho, se avisa acá en Santiago que San Enrique viene por barco y no en tren, como lo hicieron todos los demás equipos. Así que en ese sentido se forma un grupo de 32 equipos con eliminación directa. Tanto así que se tiene que jugar un preliminar entre San Bernardo, Maestranza y el Monte, que eran de una misma zona, para poder ocupar el último cupo, que era el número 32. Ya estamos hablando de 32 equipos que llegan a Santiago para jugar un campeonato. O sea, claramente es algo que está a otro nivel y nunca antes visto en Chile. Sebastián, bueno, ya nos dejas bastante claro, y vamos despejando algunas dudas sobre la duda que nos convoca en este conversatorio, si es que efectivamente la oficina de San Enrique fue el primer campeón de Chile. Despejamos un poco la duda del campeonato de Antofagasta de 1912, que efectivamente está el consenso de que no fue un campeonato nacional, no correspondía a esas características, no tenía un reglamento que lo avalara en ese sentido. Y después el año 1930 que se juega este otro torneo, pero sin el objetivo de elegir un campeón, sino que más bien con la idea de buscar jugadores para el Mundial de 1930. Y tú, como bien comentas, ya en 1935 ya hay un torneo reglamentado, ya hay equipos participantes de todo Chile, y ahí es donde la salitrera San Enrique hace su aparición sorpresiva, y ahí es donde quiero llevar al profe Bernardo Guerrero a que nos cuente un poco, que nos adentremos en lo que fue la participación de la salitrera
este equipo de San Enrique que efectivamente llegó invicto. Yo quiero hacer un pequeño resumen de lo que fueron los partidos. Derrotó a O'Higgins de Chillán por 2-1, empató a 1 con el Osorno Atlético y en la revancha le ganó 2-0 a este equipo del Osorno Atlético. Derrotó a San Lorenzo de Coquimbo por 3-1, a Eleuterio Ramírez de Temuco 4-3, y en la final derrota a Universitarios de Santiago por 3-1. Universitario que vendría siendo la Universidad de Chile, que entiendo, Sebastián, en esos años es donde se produce el cambio de nombre. Profesor, ¿qué significó para Iquique este torneo? Usted hablaba también de un profundo tema relacionado con la identidad de la región, con la anexión que estaba teniendo el norte de Chile y con el centralismo también. Hay varios temas involucrados aquí en un torneo de fútbol que muchas veces a veces queda mirado menos, pero en este caso tiene repercusiones que van más allá de lo estrictamente futbolístico. Tiene que ver con la identidad, tiene que ver con el patrimonio, tiene que ver con el centralismo también de aquellos años. Sí, profesor, claro. adentrémonos un poco en lo que fue este torneo ahí de campeonato del primer campeón, que ya vamos disipando la duda sobre si efectivamente la oficina San Enrique fue el primer campeón de Chile en 1935. Bueno, primero, cuando participé anteriormente, no agradecí la invitación a este interesante foro. Sobre todo, es interesante en el Día del Patrimonio hablar de fútbol, porque el fútbol es tremendo patrimonio, y compartir pantalla con un gran amigo, el chino Ciro Rodríguez, a quien un hombre quiero mucho y lo admiro mucho, ¿no? Así que gracias por compartir, querido Ociel. Mira, básicamente hay un problema en Chile siempre que tiene que ver cómo se piensa que el fútbol llegó fundamentalmente a Valparaíso, y en segundo lugar, tercer lugar, llegó a Iquique, porque Iquique se incorpora tardíamente a la soberanía nacional. Y es un tema que hay que ir superándolo con tiempo, con investigaciones regionales y locales. Pero acá tenemos el problema de las fuentes. ¿Cómo acudimos a fuentes que informen, por ejemplo, de todas estas ligas, todos estos clubes que hubo acá que hubo en Iquique? Yo tengo muchas fuentes de esas, pero hacen falta otras muchas más. Luego, también hay un tema que tiene que ver con la idea de cómo la actividad salitrera convocó a tanta gente, ¿ya? Que hizo posible, por ejemplo, que el año 35, y voy a insistir en lo mismo, revisé la alineación de los jugadores de San Enrique el 35, y le seguí la pista uno por uno casi, incluso con uno de ellos, que murió hace 30 años atrás, amigo del barrio de La Pasarica, conversamos siempre, pero yo era muy chico para andarle preguntando cosas de San Enrique, no tenía nada. Hemos logrado reconstruir, claro, eran jugadores destacados de Iquique, que acuden, digamos, compran, por decirlo de alguna manera, con la franquicia de San Enrique, vienen a competir. Debo suponer, porque aquí hubo un problema en ese tiempo interno de la Liga Tarbaqueña, problema entre dirigentes, cosa nada rara en el fútbol, ¿no? Y en el mundo del deporte, eso no es raro. Entonces, cuando uno empieza a ver la alineación de la oficina San Enrique, nos encontramos con grandes jugadores de los grandes equipos que hay en Iquique. Por ejemplo, el Nene Ceballos, un puntero izquierdo del Yungay, un club del año 1905 que todavía está vigente. Luego, Enrique Luján, el Gaviota Luján, Estrella de Chile, un club que este año la próxima semana cumple 100 años, que todavía es vigente, un club de barrio. Y así, sigue con todo y vaya averiguando que son esos jugadores, digamos, destacadísimos, digamos, lo que voy a suponer que la oficina San Enrique, el administrador,
pagó los pasajes para que estos fueran en barco, en el Vapor Perú, y de vuelta a jugar a Santiago. Lo anecdótico, lo importante, son dos cosas, una trágica y otra política. Que cuando salen campeones, los recibe el presidente Alessandri en La Moneda. Y Alessandri es León de Tarapacá, parlamentario en Tarapacá, ¿no? Por lo tanto, conoce el desierto, conoce la pampa, y le hace una arenga extraordinaria, le habla de ustedes son, pero bueno, como era el León de Tarapacá, o sea, hay que ponerse en esa perspectiva. Y regresan a Iquique, en el Vapor Perú, se demoran una semana en llegar a Iquique, y Iquique está desbordado, esperándolo, y de ahí iban a subir a la oficina de San Enrique, porque había una manifestación que el administrador había organizado. El alcalde era Luis Asvis, el alcalde, y hay un accidente y muere en el accidente, atropellado por un auto, no tengo clara, la señora del administrador. Se suspenden todos los actos, se suspenden. Esa es la parte trágica que tiene este evento, digamos, de San Enrique, campeón de Chile, ¿no? Entonces, es un equipo, es una selección de Iquique. Están los mejores. Y los mejores de ese tiempo, que tenían la hegemonía en el fútbol local, eran Yungay y Maestranza, ambos del 1905, que se disputaban la hegemonía a través de quién ganaba la Copa Tarapacá, cuyo arquero de Maestranza, el alemán Yáñez, a lo mejor o si él lo recuerda, yo me escribo con él porque está en Santiago, lo recuerda. Claro, claro. Él recuerda esa Copa Tarapacá con mucho cariño, ¿no? Entonces, no son obreros pampinos, con ello no estoy desmereciendo, es gente que juega todo, contratado, en el caso de lo de Maestranza, contratado por el ferrocarril inglés, ¿ya? Ahora, también comentábamos que la forma de jugar, dos defensas, tres y cinco delanteros, ¿no? Bueno, y en esa selección de San Enrique, este es un dato muy interesante, el goleador del campeonato es Manuel Arancibia, que se gana el apodo de Manuel Discutido Arancibia. ¿Por qué? Porque había un equipo, el bádminton, y en el equipo del bádminton habían 8 iquiqueños jugando en el bádminton. Y habían otros iquiqueños ya que habían Cortés, uno de los primeros arqueros de la selección chilena, también era iquiqueño. Entonces, este bádminton, habían 8 iquiqueños jugando por el bádminton. Y le dijeron, vente para acá a jugar con nosotros. Y Colo Colo, no, ven a jugar por nosotros, Manuel Arancibia, que fue un tremendo goleador, seleccionado chileno, y se arma una discusión ahí de a quién pertenece el jugador este, ¿no? Y ahí se gana el apodo de Discutido, Manuel Discutido Arancibia. Entonces, para los clubes profesionales, que gente del norte vaya a estos campeonatos, le aplicaban el ojo y contrataban jugadores. No se olviden que el 37, cuando Colo Colo sale campeón invicto del fútbol profesional, su defensa es Santiago Salfate, de Pueblo Nuevo, que después jugó por Sportiva Italiana. Entonces, esos campeonatos eran para buscar. Entonces, el más distinguido de esa gente, digamos, fue Manuel Discutido Arancibia. El Nene Ceballos, que era un puntero izquierdo, me contaba los otros días un nieto, me contaba, no, si mi abuelo nunca se acostumbró a Santiago. Claro, imagínense, alguien criado acá en La Pampa, con el sol, todo, irse a vivir a Santiago, y en esas condiciones, nadie se acostumbra, o sea, con la lluvia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y además los contratos no tienen nada que ver con los contratos de ahora, ¿te das cuenta? Ahora, como decía, sin desmerecer la capacidad de los obreros pampinos, que eran muy buenos, pero estos eran
superlativamente buenos. Por eso tienen la campaña que tienen, pues son campeones invictos. Tienen al goleador del campeonato, tienen un estilo de juego, como dije en el documental, fuerte y largo, ¿ya? De mucha rapidez, de mucha fuerza, de mucha garra, como dice Osiel, y de mucho marcaje. Si bien tiene una línea de 2-3-5, se pueden convertir rápidamente en dos líneas de 5 y punto. No pasa nada, ¿no? Usted sabe que las líneas son de la pizarra, pero en el campo de juego a veces van cambiando, ¿no? Y sumado al hecho, digamos que cuando Colo-Colo se va despidiéndose en su gira a España, a Europa, pasan por Iquique, y en Iquique empatan, y Iquique alega que no le cobraron un penal, y en los años 30 pasa jugando por Iquique también, el Alianza Lima, el Rodillo Negro que le llamaban, y pierden. Es la única parte donde creo que pierden o empatan en Iquique. Por lo tanto, hay ya en Iquique una gran capacidad futbolística, ¿no? Ahora estamos en la primera vez, pero bueno, es un detalle, o sea, es parte del ciclo de la historia, pero eso, ya vamos a salir de eso, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que reclama la gente hoy día con el equipo de primera vez? Que le falta todos estos elementos que con Osiel hemos desarrollado, ¿no? Sangre, mojar la camiseta, garra, todo lo que tuvo el Iquique del 1980, campeón de la Boyagol, que era un equipo compuesto en un 70% por puros iquiqueños, formados en clubes clásicos con esta tremenda tradición, digamos, de estos grandes campeones. Profe Guerrero, usted mencionaba ahí a Osiel Rodríguez, y bueno, es el momento de meternos, de poner la pelota al piso y conversar con don Osiel, que nos cuente cómo fue la experiencia, cómo ha sido la experiencia de jugar en La Pampa, de vivir lo que es el partido bajo el abrasador calor del norte. Usted fue futbolista, jugador del Nebraska en la década del 50, conoció el rigor del fútbol pampino y también conoció algunos próceres de la época, así que nos gustaría conocer su opinión, porque a veces uno hace análisis, busca distintas realidades, investigaciones, pero al final todo esto que estamos hablando es lo que pasaba en la cancha, es lo que hacían los jugadores, lo que hacían los futbolistas, y los que lograron transmitir y continuar con esta historia son personas como usted que llevaron el balón, pusieron el balón en el piso, por así decirlo, y continuaron con esta tradición futbolera por los años. Usted jugó en los años 50, ¿cómo era en esos años el fútbol ahí en La Pampa? ¿Qué recuerdos les trae? ¿Qué sensaciones les deja esto que dice el profe Guerrero en cuanto al rigor, a la garra? Ustedes decían en el documental ahí, si había que sudar sangre, nosotros lo hacíamos. Mira, don Felipe, en primer lugar, muy agradecido a usted y a don Bernardo que se hayan acordado del fútbol pampino y de los buenos jugadores que tuvieron, pues. Que el tiempo de Duarte, que se olvidaron del fútbol de acá del norte, pues. Me alegra que Bernardo esté informando cómo fue la historia del fútbol. Bueno, dígame usted, ¿de dónde principio? No, cuéntenos su experiencia, qué recuerda. Bueno, hemos visto, tenemos el análisis de Sebastián, tenemos el análisis del profe Bernardo, pero llevemos la pelota al piso. ¿Cómo era en esos años el fútbol en La Pampa? ¿Qué recuerdo le trae a usted, a sus compañeros? ¿Con qué recuerdos queda de aquellos años de fútbol, del calor, de cuando iban a jugar a otras ciudades, etcétera? Mire, en primer lugar, yo más o menos, cuando entré a la escuela, el primer año, 6 años más o menos, y ahí ya se empieza a pegar a la pelota de sapo, el fútbol pampino del tiempo mío fue muy sacrificado en el sentido de que desde niño
para ir a jugar a la cancha de fútbol, al estadio, lo teníamos que anotar a las 6 de la mañana. Puerta por puerta, ir a la cancha. Porque a las 7 teníamos que ir a comprar a la pulpería los alimentos para el desayuno. Ese es uno. Sí, de las 5 a las 6 de la mañana. Después, pasando ahora a los adultos. Facilidades tampoco había para los jugadores de los clubes, excepto la selección. Entonces nos levantamos, o sea, yo digo lo levantamos porque yo tenía un cuñado, José campeón de Chile, del año 55 en Temuco, Juan Rojas Toledo. Yo lo acompañé a él a correr para allá, para los donques, a hacer gimnasia, a pegar la pelota, a lo que uno escuchaba como entrenarse, ¿no? Y a las 7 ya estábamos de vuelta. Ese más o menos es uno de los principios de la formación del futbolista pampino, don Felipe. ¿Y tú jugaste en qué puesto, Ciel? En La Pampa fui puntero. ¿Era rápido? ¿Era izquierdo? ¿Eras win? ¿Derecho o izquierdo? Era con las dos patas, como se dice. Ah, con las dos patas le pegaba, ¿ya? ¿Y cuál era tu marcador que le tenías miedo? El que quería ir, el que te pegaba más, ¿quién era? Ahí, Tomic. ¿De dónde? ¿De Deportiva? No, Tomic, no, hablamos de La Pampa. Ah. Era de San José, era el cargador de carro, un viejo duro. Es que ese tiempo también el fútbol no era muy rápido como ahora. No. No era muy rápido. Los desplazamientos eran más lentos. Entonces, costaba para pasar. No, era muy la defensa, era un tremendo futbolista, grandote, metro 90, metro 80. Oiga, Ciel, y ahí bueno, en la salitrera siempre ha sido muy, muy comentado la diferencia que hay entre jefes, obreros, los distintos trabajadores, lo estratificado que está siempre. Me imagino que en el fútbol esas diferencias se borraban, se desvanecían y eran todos compañeros, jugaban ustedes con sus jefes, eran todos por igual. ¿Qué recuerda de eso? No, ahí el fútbol era muy fuerte y mucho compañerismo. No hay extensiones como en la parte social. Hay diferencias. En el deporte no. En el deporte éramos todos iguales. Éramos casi una familia, ¿no? Adentro la pegamos firme, ¿no? Sin malas intenciones. Pues ya fuera de amigos. Como ha sido acá el fútbol del norte, pues. Es una familia el futbolista acá, pues. Claro, y eso refleja un poco también el sentido que tiene el fútbol. Bueno, ahí el profe Guerrero ha escrito bastante también sobre eso, porque nos lleva a estas instancias que nos hacen sociabilizar con distintos actores, a veces de otro estrato social. En la cancha no se ven diferencias. Sí. Y profe Guerrero, usted ahí en esos años, en términos nacionales, ¿cómo calificaría usted este triunfo que obtuvo la salitrera de San Enrique? ¿Qué significó para Iquique? ¿Cómo se fortalece esta idea de Iquique, tierra de campeones, de los distintos deportistas, del trabajador salitrero preparado casi por su propio trabajo para practicar este tipo de deportes como el fútbol, el boxeo? Bueno, tú tienes, una vez más, verlo en perspectiva. No te olvides que el año 25 el Tani Loaiza disputa el título del mundo en Nueva York con Jimmy Goodrich. Por lo tanto, Iquique ya sabe, ya entiende ya de tener ídolos, de grandes ídolos, ¿no? Y Loaiza tuvo a un tris de ser campeón del mundo, ¿te das cuenta? O sea, Iquique
Iquique y La Pampa se paralizó para escuchar por radio esa pelea, digamos, ¿no? Por lo tanto, hay una tradición ahí. Luego, el mismo año 30, está la gran pelea filmada del Tani con Vicentini, que fue una pelea, pero sí extraordinaria, aquí en los campos Los Sport en Santiago, y también la gente estaba vuelta loca. O sea, Iquique tiene una tradición ya en eso, que después con el campeonato del 30, después con el campeonato del 35, no hace más que ir creciendo, ¿te das cuenta? Entonces, puede parecer un poco altanero lo que voy a decir, pero los iquiqueños estábamos acostumbrados a salir a la calle a festejar a los triunfos. De hecho, cuando en Iquique la gente toca mucho las bocinas, mi madre me decía, ¿y a quién le habrá ganado Iquique ahora? Una cosa así. O sea, es porque, claro, la gente es muy festiva, muy carnavalera en Iquique, salíamos a celebrar todos los triunfos a la calle, ¿no? Entonces, las fotos que yo tengo de cómo la gente iba a recibir a los campeones de todo tipo, atletismo, natación, waterpolo, béisbol, básquetbol, son increíblemente grandes, o sea, son fiestas populares, Entonces, la de San Enrique se recibió de la misma manera, o sea, el programa que estaba preparado para el día 8 de mayo, cuando llegaron, era muy grande. Después iban a San Enrique, a la oficina a celebrar, pero hubo este accidente donde muere la señora del administrador y no se hace nada, ¿no? Pero es carnaval, tiene que ver un poco con nuestra identidad festiva que tenemos los iquiqueños abierta a expresar. Por eso que la pandemia, si la pandemia le ha hecho mal a los chilenos, a los iquiqueños lo ha hecho peor, porque los iquiqueños somos de andar en la calle, ¿me entendí? De andar gritando, de andar abrazándonos, de eso somos, ¿no? Nos quedan menos de 5 minutos del conversatorio. Le voy a dar la palabra a Sebastián para ya comenzar a despedirnos y darle un cierre a esta conversación sobre fútbol y patrimonio, y a ver si logramos responder la pregunta o al menos despejar las dudas sobre el primer campeón de Chile, Sebastián. Sí, bueno, mencionar que este campeonato fue el primero y que sin duda fue el que dio inicio a los campeonatos nacionales ANFA, de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur. Obviamente tuvo un carácter nacional, claramente. O sea, tenemos equipos desde Iquique hasta Osorno, y en un momento en que, como bien mencionó Bernardo, era muy complejo el transporte. O sea, los viajes en trenes desde Osorno a Santiago también tienen que haber demorado una cantidad de horas importante. La conectividad que había en el tiempo con las zonas más del norte era mediante barco, y eso da cuenta también del esfuerzo que hicieron las asociaciones de mandar representantes. En aquel tiempo el profesionalismo estaba en pañal, estaba recién partiendo y todavía era mirado con malos ojos. O sea, había un tema del purismo, de desarrollar el fútbol amateur y de que recibir pago por hacer deporte era en el fondo mal visto desde el punto de vista ético. Entonces, por eso este campeonato nacional también lo que viene a mostrar y demostrar es que el fútbol amateur era fuerte y que se seguía desarrollando a nivel de todo el país. Y el profesionalismo en Santiago fue por mucho tiempo solo en la zona central. El profesionalismo vino recién en los años 50, 60, y yo diría que recién en el 80 vino como a consolidar un campeonato nacional. Recordemos el campeonato regional de Concepción, que obviamente estaba desagregado del campeonato profesional de Santiago. Entonces claramente te demuestra que el fútbol amateur es una de las digamos, el gran desarrollador del fútbol en Chile, por lejos. Entonces es importante este campeonato, creo que es el puntapié inicial de un gran movimiento, y desde mi perspectiva y ya mirándolo desde la investigación, creo que San Enrique, sí es el primer campeón nacional. No se había dado ningún campeonato de este tipo, como vimos anteriormente. Hubieron otras dos manifestaciones, pero que no eran campeonatos de clubes, eran asociaciones, eran combinados representantes, con ninguna idea muy clara, ni tampoco con reglamento, que es lo principal, que hay un reglamento detrás para poder desarrollar este tipo de competencias. Así que desde mi perspectiva yo
veo con claridad que aquí hay un campeonato y que tiene sin duda un carácter nacional por la cantidad de participantes y por el nivel de participación que tuvo a lo largo de Chile. Bueno, Sebastián, muchas gracias por tu participación. Sebastián Núñez, presidente de ASIFUT, la Asociación de Investigadores del Fútbol Chileno. A don Bernardo Guerrero, sociólogo, doctor en Ciencias Socioculturales, y a don Ociel Rodríguez, futbolista del Nebraska, quien vivió el fútbol de la Pampa salitrera en la década del 40, 50. Agradecemos la participación en este conversatorio de fútbol y patrimonio que busca dar un realce a la actividad futbolística, también a las vivencias regionales, descentralizar un poco lo que siempre escuchamos del fútbol en Santiago, etcétera, y dar realce a estas actividades que buscan, como dije anteriormente, buscan dar realce a lo que también ha significado para las regiones el fútbol. Agradecemos entonces la colaboración del Instituto Nacional del Fútbol, del Sindicato de Futbolistas Profesionales, de la Universidad Arturo Prat, de ASIFUT, en este conversatorio organizado por la Fundación Procultura. Muy agradecidos por todos, Sebastián, Bernardo, Omar, y esperemos seguir discutiendo este tema que tanto nos apasiona y más adelante seguramente surgirán otras dudas, pero creo que en este conversatorio ya fuimos aclarando bastante la duda que nos convocó sobre el primer campeón de Chile. Muchas gracias a todos.